La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Al congregarnos, oh Dios, para celebrar esta sacratísima cena en la que hoy se instituye el mandamiento, el amor, el sacerdocio y la Eucaristía, antes de ser tú entregado a la muerte por la salvación de las almas, dígnate, Señor, bendecirnos y hacernos partícipes del banquete de su amor. Concédenos, Dios Todopoderoso, celebrar con agrado este misterio tan sublime para la humanidad. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a dar inicio a la lectura de la palabra de Dios que la Iglesia nos regala para este día, para esta fiesta o esta celebración que se realiza en el día de hoy, que es la última cena del Señor, Jueves Santo. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo. Cuando los israelitas estaban para salir a Egipto, habló el Señor con Moisés y Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el primer mes, con él comenzarán a contar los meses del año. Díganle a toda la comunidad de Israel que el día 10 del mes escojan en el rebaño un animal por familia. Si la familia es demasiado pequeña para comerlo, que se junten en una casa 2 o más familias vecinas, escogiendo el animal según el número de personas y lo que cada uno pueda comer. Debe ser un animal de un año, macho y sin defecto. Puede ser cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el 14 del mes. Al atardecer se reunirá toda la comunidad de Israel para matarlo. Luego comerán un poco de sangre y untarán con ella todo el marco de la puerta de la casa, de cada casa en que coman el animal. Deben comérselo esa misma noche. Deben comer la carne asada al fuego y también hierbas amargas y pan sin levadura. Lo comerán de esta manera: con la cintura arremangada, con los pies calzados y el bastón en la mano. Deberán comerlo deprisa, porque es la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por todo Egipto y quitaré la vida al primogénito de cada familia egipcia y a la primera cría de sus animales, y haré justicia contra todos los dioses egipcios. Yo soy el Señor. La sangre del animal le servirá para señalar las casas en que viven. Al ver la sangre pasaré de largo. Cuando yo descargue mi golpe sobre el país de Egipto, ninguno de ustedes sufrirá el castigo destructor. En adelante tendrán un conmemorador este día. Lo celebrarán como fiesta de peregrinación en honor del Señor, y guardarán esto como ley perpetua de generación en generación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo recibí esta tradición que viene del Señor y que a mi vez les transmití, que el Señor Jesús, en la noche en que fue entregado, tomó pan, dio gracias a Dios, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en conmemoración mía. Lo mismo hizo con la copa después de cenar. Les dijo: esta es la copa de la nueva alianza sellada con mi sangre. Cada vez que beban de ella, háganlo en conmemoración mía. Y de hecho, cada vez que comen de ese pan y beben de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Evangelio de Jesucristo según San Juan. Se acercaba la fiesta de la Pascua y Jesús
sabía que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. Y habiendo amado a sus discípulos que se quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Mientras cenaban, cuando ya Judas, el hijo de Simón Iscariote, inducido por el diablo, había decidido en su corazón traicionarlo, y sabiendo que Jesús, que el Padre le había dado poder sobre todas las cosas, y que habiendo venido de Dios a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y se puso una toalla alrededor de la cintura. Enseguida echó agua en una palangana y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿vas tú a lavarme a mí los pies? Jesús le respondió: lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero después lo entenderás. Pedro le contestó: ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás nada que ver conmigo. Simón Pedro le replicó: entonces, Señor, no me laves solamente los pies, lávame también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita de lavarse sino los pies, ya está todo limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Él sabía quién era el que lo iba a traicionar, por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarse los pies, se puso otra vez el manto y volvió a la mesa. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y con razón, pues lo soy. Por tanto, si yo, que soy su señor y maestro, les lavo los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, ya hemos escuchado las lecturas que hoy la Iglesia nos presenta para esta celebración de la Cena del Señor en las horas de la tarde. Vamos ahora a escuchar el mensaje que el Señor quiere darnos a nosotros a la luz de su palabra. Mis queridos hermanos y hermanas, cada una de las palabras y de los gestos que se realizan hoy en la tarde, que ustedes lo irán a ver por medio de la televisión, de estos medios de transmisión en vivo, YouTube, Facebook, o los que de pronto tengan la dicha y la alegría de poder ir a sus templos, a sus parroquias, o a sus capillas, a sus oratorios, a participar de esta celebración que se realiza después de las 3 de la tarde. Entonces hoy los gestos que se realizan en la tarde, en la celebración de la Cena del Señor, como ocurrió el primer Jueves Santo de la historia, es decir, allí cuando Jesús celebró la última cena con con los discípulos, en Jerusalén, están marcados por la profundidad de lo que significan y el contexto en que se realizan. En el horizonte está la Pascua, el paso del Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, la última cena de Jesús fue la preparación a su paso. Lo que realiza es en presencia de sus discípulos, son palabras y gestos proféticos que habían de verse realizados posteriormente, solo unas horas después. Allí en el Calvario se ve realizado todo esto. Mis queridos hermanos, el pan partido es anuncio y signo de su cuerpo entregado. Y el vino repartido es el signo de la sangre derramada por nosotros y por la humanidad. Pan y vino, mis queridos hermanos, son sacramentos de una presencia que salva. Y esa presencia es la de Jesucristo el Señor. Mis queridos amigos y hermanos, la entrega del Señor, expresión del amor hasta el extremo, se consuma en el patíbulo de la cruz. Se llega a su consumación máxima allí en la cruz, cuando el Hijo de Dios
se ofrece voluntariamente para liberarnos del pecado. La entrega de Jesús, mis queridos hermanos, se hace presente y se hace eficaz cada día en la mesa de la Eucaristía, expresada, mis queridos amigos, en un modo muy evidente y creíble en nuestra entrega servicial a los hermanos, mis queridos hermanos y amigos. Hoy San Juan el Apóstol en su Evangelio nos permite ambientar lo que hoy celebramos como iglesia cristiana, al tiempo que nos introduce en el misterio de la Pascua que estamos celebrando a partir de hoy. Nos hace bien, mis queridos hermanos, recrear en nuestro interior, en la escena del cenáculo, reconstruyendo las palabras, reconstruyendo los gestos, reconstruyendo todos los sentimientos de los protagonistas del relato, sin olvidarnos, mis queridos hermanos, que también nosotros hoy formamos parte de esta historia que el Señor celebró con sus discípulos. Nosotros no estamos excluidos de esta historia, estamos incluidos dentro de la historia esta misma, mis queridos amigos. Cada una de las palabras están dichas para mí, están dichas para usted, mis queridos amigos. Cada uno de los gestos realizados para servirnos de ejemplo a todos nosotros. Mis queridos amigos, yo, usted, cada uno de nosotros somos los protagonistas de la obra de Jesús que Jesús realizó y sigue realizando hoy en medio de nosotros. Nosotros, usted y yo, somos los protagonistas de esta historia que el Señor realizó y que hoy la sigue realizando por medio de su iglesia, en la vida de cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, os invito a entrar en el cenáculo y contemplar con los ojos de tu corazón la presencia de Dios en tu vida y en la vida de todos nosotros. Mis queridos amigos, es muy curioso la trama que presenta el evangelista como telón del fondo del relato de la última cena. Por una parte encontramos la traición de uno de los discípulos, Judas Iscariote, que ya en su cabeza tenía la intención de entregar al Mesías. Por otra parte encontramos la conciencia de Jesús que ha sido enviado del Padre y que ha de cumplir su voluntad. Eso lo vemos muy visible en este relato del día de hoy, en esta celebración, mis queridos hermanos, especialmente en el Evangelio de San Juan que escucharemos en el día de hoy. En el trasfondo están la fuerza del mal. Ya el diablo había metido en la cabeza de Judas Iscariote, ya se había metido allí en la cabeza de Judas Iscariote de que tenía que entregar a Jesús como fuera. Y ahora se contrapone la voluntad de Dios de salvar a los hombres, de salvarnos a todos nosotros. En medio, mis queridos hermanos, solo la libertad del hombre que entrega al otro o puede entregarse a sí mismo. Judas entregó a Jesús. Es la libertad al servicio del mal que termina en la muerte. Cuando nosotros nos disponemos a servirle al mal, terminaremos en la muerte. Tal vez no esta muerte de ese cuerpo físico, pero sí la muerte espiritual, que es la más terrible que morir físicamente. Mis queridos hermanos, en la libertad del servicio del mal que termina es la muerte. Jesús, mis queridos hermanos, se entrega a sí mismo. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad del Padre que lo había enviado. Es la libertad al servicio del bien que termina en una vida que da vida. Y en esa es Jesús, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Desde esta libertad de Jesús, mis queridos hermanos, se ha de entender el misterio de la Eucaristía. Cristo fue voluntariamente a la cruz, no fue obligado por nadie. Voluntariamente asumió la muerte en su cruz, asumió el camino de la cruz.
haciendo de su entrega un acto de obediencia al querer de Dios y el propósito libre de salvar a los hombres. Lo que se realiza en el Calvario, mis queridos hermanos, es un acto de puro, infinito y absoluto amor. Un amor personal, lleno de mucha ternura y hasta las últimas consecuencias, hasta la muerte. Mis queridos hermanos, este es el amor verdadero, el que perdura por los siglos de los siglos y por encima de lo que sea. El amor que nosotros los seres humanos nos confesamos del uno al otro es un amor pasajero, a veces un amor hipócrita, a veces un amor falso, fariseo, pero el amor de Cristo por la humanidad, por ti y por mí, es un amor auténtico, sincero, veraz, absoluto y hasta el extremo. En ese amor, mis queridos hermanos y hermanas, es en el que usted y yo debemos colocar totalmente nuestra confianza, no en el amor de los seres humanos. Los seres humanos somos limitados, mis queridos hermanos. En cambio, el amor de Dios, Dios y Jesús no son limitados. Ellos son infinitos, mis queridos hermanos. Por eso el amor de Dios es infinito. Es hoy, mañana y siempre. Y sigue siendo el mismo. No es que hoy Dios derrama una porción de su amor a la humanidad, mañana otra y después otra. No. El amor de Dios siempre está en el mismo límite para todas las generaciones. La Eucaristía, mis queridos hermanos, no es y no puede ser un juego, mis queridos hermanos. No podemos vacilar de su significado y existencia para convertirla en un rito repetitivo y vacío. No puede ser una obligación y vivirla como una obligación. La Eucaristía debe ser un acto de fe, de libertad, de entrega absoluta, mis queridos hermanos. La Eucaristía es el sacramento del amor eterno de Dios a los hombres, de la entrega sacrificial del Hijo de Dios para expiar el mal y el pecado del mundo, de tu vida y de mi vida. La Eucaristía, mis queridos hermanos, es la puerta por donde se va al cielo. Qué tan grande y qué tan sublime es este misterio que hoy celebramos, la institución de la Sagrada Eucaristía, de la institución del sacerdocio y la institución del mandamiento del amor. La Eucaristía, mis queridos hermanos, hace a la iglesia. No es la iglesia la que hace la Eucaristía, es la Eucaristía la que hace la iglesia. La iglesia nace de la Eucaristía, no la Eucaristía nace de la iglesia. Mis queridos hermanos, qué importante esto. La Eucaristía hace a la iglesia. Sin Eucaristía, la iglesia no sería del Señor. Celebrar la Eucaristía es el don de Jesús que nos concede cada día a nosotros. Es el alimento que nos ayuda a no desfallecer, a correr el camino con espíritu alegre y con un espíritu generoso. Eso es la Eucaristía para usted y para mí, mi querido hermano, que somos cristianos católicos y creemos en este misterio que el Señor nos ha dejado en la última cena, el Jueves Santo, el primer Jueves Santo de la historia. Mis queridos hermanos y hermanas, el que celebra la Eucaristía no puede olvidar cuánto lo ama Dios y no puede mirar para otra parte cuando se acerca al hermano, especialmente al más pobre. San Pablo, mis queridos hermanos, insiste al repetir las palabras del Señor, y lo escuchábamos hoy en la segunda lectura. Hacer esto en memoria mía. Es un mandato del Señor, no un mandato de la iglesia. Si celebrar la Eucaristía fuera un mandato de la iglesia, no sería Eucaristía. Es un mandato del Señor, por eso es un misterio, por eso es un sacramento, porque es un mandato del mismo Señor Jesucristo. Hacer esto en memoria mía. Es un mandato del Señor. Pero ¿cómo, mis queridos hermanos,
poder transmitir a tantos bautizados que no participan en la vida de la Eucaristía lo que es y lo que produce en cada uno de nosotros la participación en la mesa del Señor? ¿Cómo podemos poner el domingo en el centro de la vida de los cristianos? Cuando para muchos cristianos el domingo es un día de trabajo común y corriente, y a veces hasta más pesado, trabajan el día domingo que entre semana. ¿Cómo podemos entonces darle a entender a la humanidad que el domingo es el centro de la vida de los cristianos? ¿Cómo transmitir a tantos bautizados que no participan en la vida eucarística lo que es y lo que produce en nosotros participar en la mesa del Señor? Dos interrogantes que podemos nosotros buscar cómo hacerlo, mis queridos hermanos. Hemos de pedir la luz al Señor para ser testigos del don de su presencia en las especies del pan y del vino. Hemos de pedir, mis queridos hermanos, también que toque el corazón de los cristianos. ¿Para qué? Para que reconozcan en la Eucaristía al Dios que los ama y que ha querido quedarse con nosotros. Mis queridos hermanos y hermanas y amigos, el Señor quiere ser parte de nosotros. El Señor quiere ser para todos nosotros. Por eso se quiere quedar en la vida de todos. Nos dice el Papa: la Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino un poderoso remedio y un aliento para los débiles. Tendremos que revisar en nuestras diócesis, en nuestras comunidades religiosas, en nuestras comunidades parroquiales, los planes pastorales del sacramento de la Eucaristía, pues no podemos permitir que tantos hermanos se priven de sus bienes, ni que el don más grande que tiene la Iglesia se convierta absolutamente en un adorno en nuestra tarea evangelizadora. Hemos de pensarlo y actuar con prudencia y audacia, nos dice el Papa. Mis queridos hermanos, la Eucaristía entendida y vivida en plenitud absoluta como una forma de vida se puede convertir en un escándalo para muchos. Recordemos, mis queridos hermanos, que después del discurso del pan de vida en la sinagoga de Cafarnaúm, muchos de los discípulos abandonaron a Jesús, porque lo que dice es duro. ¿Cómo podían aceptar que el Señor dijera: este es mi cuerpo, quien come mi cuerpo tiene vida eterna? Y que después dijera: esta es mi sangre, quien bebe mi sangre tiene vida eterna. No lo podían aceptar. Era un discurso, unas palabras muy duras para el oído de los discípulos. Algo, mis queridos hermanos, de eso ocurre, mis queridos hermanos, algo de eso le ocurre a Pedro ante Jesús. El maestro que quiere lavar los pies, Pedro se niega. Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Imposible, mis queridos hermanos, porque como humanos no entendemos muchas veces los misterios de Dios. Y si nosotros los seres humanos entendiéramos a la luz de la razón del ser humano, los misterios de Dios no serían misterios, dejarían de ser misterios. Por eso nunca el ser humano, por más estudiado que sea, por más que estudie las universidades mejores que hay en el mundo, queriendo entender los misterios de Dios, nunca los va a poder entender. Porque al momento que una persona entienda totalmente el misterio de Dios, dejará de ser misterio. Por eso se llama misterio. Mis queridos hermanos, las palabras de Pedro, marcadas por el respeto y la incomprensión ante la actitud de Jesús, son una negación, como la que haría unas horas más tarde, y de modo más explícito, en la casa del sumo sacerdote. Pedro, cuando Jesús llegó a lavarle los pies, se quería negar a que Jesús le lavara los pies.
Y esa misma negación que en ese momento le planteó a Jesús, más tarde la viene a ratificar cuando lo negó 3 veces antes que cantara el gallo. Negar el modo de ser Mesías es negar al Mesías, mis queridos hermanos. Cuando rechazamos el modo de actuar de Dios, rechazamos a Dios mismo. El hacer un Dios a la propia medida es una forma de ateísmo. ¿Cuántos humanos, cuántos cristianos católicos y no cristianos quieren tener un Dios a su medida, a sus conveniencias y a sus propios caprichos? Eso se llama ateísmo, mis queridos hermanos. A Dios no lo podemos acomodar a nuestra vida. A Dios no lo podemos acomodar a nuestros antojos, a nuestros caprichos. Nosotros nos debemos acomodar a los deseos de Dios. Es que ¿quién es más inteligente, tú o Dios? ¿Quién es más inteligente, yo, usted o Dios? Usted y yo nos debemos acomodar a las cosas de Dios y no que Dios se acomode a nosotros, porque sería un títere, no sería Dios, sino sería un títere. Tú puedes coger algo del mundo y acomodarlo a sus antojos, a sus asechanzas, a sus acomodos, pero lo que es sagrado y a Dios no lo podemos acomodar a como nosotros queremos. No podemos tener un Dios a nuestra medida y a nuestras conveniencias, porque no sería Dios. Y eso sería una idolatría, mis queridos hermanos. Eso sería un pecado de ateísmo. Nosotros somos los que debemos acomodarnos a Dios, porque Dios es más inteligente que nosotros. Mis queridos hermanos, creer en Dios no es solo afirmar su existencia, sino también aceptar en nuestra vida el modo de hacer, el modo de vivir, el modo de actuar, como Dios quiere, mis queridos hermanos. Eso es creer en Dios. No solamente con que yo diga creo en Dios basta, no, Señor. Para que ese creo, que tú digas que cree en Dios, tenga verdaderamente sentido y validez, debemos también aceptar en su vida, en nuestra vida, su modo de ser. La respuesta de Jesús, mis queridos hermanos, ante la negativa de Pedro es muy elocuente. Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Eso el Señor también te dice a ti y te dice a mí. Cuando nosotros no entendemos las cosas que vivimos a diario, el Señor está diciendo, en este momento no lo puedes entender. ¿Cuánta gente en este momento con esta pandemia que está azotando a la humanidad, estamos confundidos, no entendemos qué es lo que está pasando? ¿Por qué tantísima gente ha muerto en el mundo a raíz de esta pandemia? ¿Por qué un simple virus, una gripita, tiene al mundo acorralado y encerrado? No lo podemos entender. El Señor también, en ese momento también nos puede decir lo mismo que le dijo a Pedro. Lo que voy a hacer no lo entiendes ahora. Tú y yo en ese momento no podemos entender qué es lo que está pasando en el mundo, pero más tarde lo irás a comprender, más tarde lo entenderemos. El modo de hacer de Dios no es fácil de entender, mis queridos hermanos, porque mis palabras son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos, dice el Señor. Isaías 55:8. ¿Cuántas cosas, mis queridos hermanos, de Dios que no entendemos? ¿Y cómo aceptar sus planes que en nada se parecen a los nuestros? Es que los planes de Dios son absolutamente distintos a los que tú y yo planeamos. Tú planeas una cosa y Dios quiere otra. Nosotros hacemos planes y Dios quiere otro. El Señor viene y en un momentico desbarata todo lo que tú y yo hayamos planeado. Porque no son los planes de Dios, son los planes de nuestros caprichos, son nuestros planes de nuestros deseos, de nuestras conveniencias. Pero los planes de Dios son totalmente distintos a los planes de los hombres. Por más poderosos que se crean en el mundo, el plan de Dios es distinto. Mis queridos hermanos, el modo de hacer de Dios no es fácil de entender, vuelvo y lo repito, porque mis planes son vuestros planes. Vuestros caminos no son mis caminos. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, cuántas cosas de Dios que no entendemos?
y no aceptamos porque sus planes no se parecen a los nuestros en absolutamente nada. Pedro no entendía. Jesús le pide confianza. La fe nos pide confianza en los planes de Dios. Vivir en fe es aceptar lo que Dios quiere en confianza y en obediencia para nosotros. El camino de la humillación y de la identificación es el camino del Hijo de Dios. Su presencia es una presencia real, pero también una presencia servicial, mis queridos hermanos y hermanas. El lavatorio de los pies es mucho más que un gesto que llama la atención. El lavatorio a los discípulos nos habla de la Eucaristía. Es un signo casi que sacramental. Este gesto, mis queridos hermanos, es desconcertante, pero una hermosa expresión de la Eucaristía: el servicio, el servir. Nuestra vida eucarística ha de convertirse en el servicio a los hermanos. Una Eucaristía entendida, vivida, solo como momento piadoso, empobrece el misterio. Los cristianos somos servidores del hombre en una iglesia servidora de la humanidad. Es que para eso hemos recibido el sacramento del bautismo, para hacernos discípulos del Señor, para hacernos servidores de los hermanos, no para que me sirvan y me vengan a servir. Tenemos que tener la misma actitud de Jesús. Jesús vino al mundo para servir, no para que lo sirvieran, mis queridos hermanos y hermanas. Jesús, después de lavarle los pies, les explica la lección a sus discípulos. ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? ¿Comprendemos, mis queridos hermanos, lo que hace Jesús con nosotros? Hemos de preguntarnos cada uno de nosotros: ¿comprendo lo que hace Jesús? ¿Comprendo lo que significa lavar los pies a los demás? ¿Comprendo lo que es y supone la Eucaristía? Jesús lo ha hecho para que nosotros lo hagamos también con los hermanos. Os he dado ejemplo, dice el Señor en su palabra, en el Evangelio de hoy. El modo de hacer de Jesús lo ha de ser también para la iglesia y todos los que la formamos. La iglesia está llamada a lavar los pies de la humanidad, a ser servidora del hombre sin distinción alguna. No somos un centro de administración de la gracia, ni somos una ONG para solucionar todos los problemas. Somos una comunidad al servicio de la humanidad. Somos un instrumento en manos de Dios. ¿Para qué? Para salvación de los hombres. Esa es la iglesia en la que tú y yo pertenecemos, en la que usted y yo hemos sido bautizados, mis queridos hermanos, en la que Jesús ha instituido. Estamos, mis queridos hermanos, llamados a ser una iglesia samaritana que sale a los que sale a las cruces de los caminos. ¿Para qué? Para recoger a los que se quedaron heridos y fuera de una sociedad que descarta a lo que no sirve. Salir para curar con el aceite y el vino de la misericordia. Son palabras del Papa Francisco, que siempre las ha repetido y las seguirá repitiendo a toda la iglesia, especialmente a los ministros de la iglesia. La iglesia, mis queridos hermanos, tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita. No es que te cobren por darle el sacramento de la confesión. Mis queridos hermanos, donde todo el mundo puede sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. Mis queridos hermanos, la doctrina está más que clara, pero hay que hacer la vida, porque de lo contrario se convertiría en letra muerta. Simplemente se quedaría en el papel. Y muchas cosas que la iglesia debiera hacer, que nosotros como iglesia debiéramos hacer con los hermanos, se ha quedado en el papel, nada más. Pero en el hecho, en la realidad, en el hacer del diario, no se ve. Hoy jueves, mis queridos hermanos, es día del amor fraterno,
Pidamos al Señor que nos dé un corazón fraterno. ¿Para qué? Para que sea capaz de acoger a tantos hermanos y a tantas hermanas que nos necesitan. Que sepamos servir con el amor que no humilla, sino que levanta y enaltece. La celebración que hoy en la tarde, que esa tarde se prolonga hasta mañana, cuando conmemoramos la pasión y muerte del Señor, tendremos tiempo para estar con el Señor, para pedirle que no pase por nuestras vidas ni por la vida del mundo sin detenerse en cada uno de nosotros. Pongamos, mis queridos hermanos, ante los sagrarios de nuestros monumentos a todos los hombres, con sus esperanzas, pero también con sus preocupaciones, con sus sufrimientos y con sus anhelos en esta humanidad. Mis queridos hermanos, a eso nos invita el Señor. Que nos ayude sobre todo a la Santísima Virgen, que encarnó en toda su existencia la lógica de la Eucaristía. La Iglesia, tomando a María como modelo, ha de imitar también en su relación con este santísimo misterio. El pan eucarístico que recibimos es la carne inmaculada del Hijo de Dios. Esa es la Eucaristía para todos nosotros. Qué misterio tan grande y tan insondable que tenemos a nuestra vida. Que el Señor mismo ha querido dejarnos, quedarse ahí, presente en ese misterio de la Sagrada Eucaristía, que muchos la rechazan. Él es Dios y se hizo siervo, servidor nuestro, y esta es la herencia que Él nos ha dejado. También ustedes deben ser servidores los unos de los otros, dice el Señor. Él hizo este camino por amor. También ustedes tienen que amarse y ser servidores en el amor. Esta es la herencia que nos deja Jesús a nosotros en la persona de los discípulos. Y que hoy la Iglesia la vive también. Mis queridos hermanos, y hace este gesto de lavar los pies porque es un gesto simbólico. Lo hacían los esclavos, los siervos, a los comensales, a la gente que venía al almuerzo o a la cena, porque en aquel tiempo las calles eran totalmente de tierra y cuando entraban en la casa era necesario lavarse los pies. Y eso hizo el Señor también con sus discípulos. Jesús hace un gesto, Jesús hace un trabajo, Jesús hace un servicio de un esclavo, de un siervo, y esto lo dejó como herencia para nosotros. Nosotros tenemos que ser servidores unos de los otros, y por eso la Iglesia en el día de hoy, cuando se conmemora la última cena, cuando Jesús ha instituido la Eucaristía, también hace la ceremonia de este gesto de lavar los pies, que nos recuerda que nosotros debemos ser servidores los unos de los otros. Hoy, en la celebración de la Cena del Señor, esta tarde, algunos sacerdotes harán este gesto. De pronto en algunos templos no tengan la posibilidad de tener al menos los 12 discípulos, harán este gesto. Otros no lo harán porque no tienen gente y celebrarán la Eucaristía solos, o celebraremos la Eucaristía solos. Pero algunos de los sacerdotes harán el gesto. Pero todos nosotros, en nuestro corazón, pensemos en los otros. Y pensemos en el amor que Jesús nos dice que tenemos que tener con los otros. Y pensemos también cómo podemos servir mejor a las otras personas, porque así Jesús lo quiso de nosotros. Con esta acción, mis queridos hermanos, Jesús nos transmite el mensaje de la caridad cuando dice: lo mismo que yo hice con ustedes, practíquenlo en favor de los demás. Se lo dice a los discípulos, pero no solamente para los discípulos, para usted y yo hoy también. También en este día, Cristo nos dejó un mandamiento nuevo. Caridad, cuando dice: lo mismo que yo hice con ustedes, practíquenlo en favor de los demás. Hoy el Señor nos deja un mandamiento nuevo: amaos los unos a los otros como yo los he amado. Esa tarde, con la celebración de la Cena del Señor, se instituyen tres cosas.
3 regalos preciosos, 3 perlas que el Señor nos dejó a la humanidad en la última cena. El mandamiento del amor. Por eso dice, amaos los unos a los otros como yo los he amado. Y el amor de Cristo ha sido hasta el extremo. Y también, por otro lado, la celebración de Cristo, donde instituye el sacramento del sacerdocio y el sacramento de la Eucaristía. 3 regalos que el Señor en la última cena nos dejó a la humanidad. El mandamiento del amor, el sacerdocio y la Eucaristía. Para aquellos que preguntan dónde está la institución del sacerdocio, lea el texto bíblico de hoy, de la Cena del Señor, y ahí lo encuentra. ¿Dónde está instituida la Eucaristía? Coja el Evangelio de la Cena del Señor de hoy, de Juan, y léalo, y ahí lo encuentra. Cuando partió el pan durante la cena y les dijo a los apóstoles, hagan esto en memoria mía. Ahí quedó instituida la Sagrada Eucaristía y el ministerio del sacerdote. Mis queridos hermanos, 3 regalos, 3 perlas preciosas que el Señor hoy nos deja a la humanidad. A pesar, la perla más grande es dar su vida por nosotros. El amor más grande es dar su vida por nosotros. Pero quiso quedarse en esos 3 mandamientos. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Y la Eucaristía, que es la presencia real hoy en medio de nosotros, de aquel que murió en la cruz por nosotros. Y el sacerdocio, que prefigura a él que murió en la cruz, por nuestra salvación. Pues bien, mis queridos hermanos, no nos queda sino pedirle al Señor durante este día, especialmente en las horas de las 3 de la tarde para abajo, que ya se celebra la Cena del Señor, que nos ayude verdaderamente a ser servidores como Él se hizo servidor de todos. Que nos ayude a lavarle los pies del necesitado, del hambriento, del que sufre, del enfermo, del explotado, del que es marginado, del que es rechazado, del que es excluido de la sociedad, de aquellos que para la sociedad son desechables. Esos son los hijos de Dios también, que de pronto para usted también muchas veces han sido desechables. Hay que pedirle al Señor que nos dé la gracia de lavar los pies a las madres que sufren porque sus hijos están en la droga, en los vicios, en la prostitución, en las pandillas, porque sus esposos están consumidos en el alcohol, porque sus esposos son infieles, porque tienen a muchos de sus hijos en un cementerio porque se los han matado en la guerra o en todas estas pandillas, o porque han estado metidos en la droga y allí han encontrado la muerte. Hay que pedirle al Señor que nos dé la gracia de lavarle los pies a la sociedad que se desangra por tanta violencia, por tanta indiferencia y desamor en cada uno de nosotros. Hay que pedirle al Señor que nos dé la gracia de lavarle los pies al mundo de esta epidemia que está flagelando la humanidad. ¿Y cómo la podemos? Con la oración, con el ayuno y la penitencia, con las rogativas, pegados de los brazos de Dios, volviendo la cara a Dios porque nos habíamos vuelto de espalda a Dios. Por eso Dios ha permitido tantas cosas que en menos de un mes en Colombia lo hemos vivido, en otras partes del mundo lleva más meses. Pero que el Señor nos quiso dar un regalo maravilloso en este 2020. Un regalo de purificación, de llamado de atención, de alarma. Cuando tú escuchas las alarmas de las ambulancias, de los bomberos o de la ambulancia del hospital o de la policía por las calles, así el Señor nos está llamando la atención a nosotros. Y todos corremos a la ventana a mirar qué fue lo que pasó. El Señor también tiene las alarmas encendidas para que nosotros volvamos a Él. Y qué coincidencia que toda esta cosa que estamos viviendo sea en Semana Santa y en tiempo de Cuaresma. Mis queridos hermanos, eso no son casualidades, eso es coincidencia que el Señor nos permite vivir. Son cosas que el Señor nos regala, son regalos del Señor. Nada comparados para el sufrimiento que Él tuvo que soportar en la cruz, absolutamente nada. Eso no es nada. Eso es como el ojo de una aguja, a diferencia del dolor que el Señor tuvo que sufrir y padecer y soportar en su cuerpo durante aquellas horas de pasión allí, clavado en una cruz y yendo también en el camino hacia el Calvario.
Eso no es nada comparado a lo que nosotros sufrimos para lo que el Señor sufrió. Mis queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos dé esa gracia de tener la capacidad de lavar los pies al que lo necesita. Al hermano, a la hermana, al amigo, a la amiga, al vecino, al que sea. El que sea, sin mirar quién es, porque el Señor no miró si era blanco, era negro, si era rico, era pobre, era mendigo o no era mendigo. El Señor no le importa quién sea. Lo que el Señor le importa es que somos seres humanos y que somos hijos de Dios. Los que tenemos distinciones de que hacemos clasificación de seres humanos somos usted y yo, no el Señor. Y el Señor nos mandó a hacer lo mismo. Entonces, ¿por qué hacemos clasificación de seres humanos? ¿Acaso estamos clasificando una mercancía? ¿Acaso estamos clasificando el calzado? ¿Estamos clasificando una semilla? ¿Un terreno? No. Somos seres humanos, como usted y como yo, que no viven en las mismas condiciones, no tienen la misma oportunidad de vivir en las condiciones en que usted y yo vivimos, tristemente. Esa es la realidad que le ha tocado vivir, pero no es menos que nosotros. Antes son más que nosotros. Esos pobres que viven en las calles pidiendo la limosna, la gente que vive, que la sociedad llaman desechables, esos tienen a veces hasta más dignidad que tú y yo, que vivimos cómodamente, o aquellos que viven en palacios. Mis queridos hermanos, así es el Señor con nosotros. Pidámosle al Señor que nos dé esta gracia y esta bendición. Entonces, que el Señor derrame su bendición sobre cada uno de ustedes. Un saludo muy especial para William Caballero, y también para Teresa Araque y para Tamires Tata, ella de Brasil. Bueno, para todos los otros que estuvieron siguiendo este programa, también un saludo muy especial, y para aquellos que lo verán en el transcurso del tiempo, también mi saludo en el Señor Jesús. Jueves Santo, jueves del amor, de la Eucaristía y el sacerdocio. Hoy es el día para que usted vaya a la parroquia o le mande un mensajito a su sacerdote, a sus sacerdotes, felicitándolos en el día del sacerdocio, felicitándolos en este día que el Señor los ha dejado instituidos. Felicite a sus sacerdotes, a su párroco o a su obispo. Mis queridos hermanos, hoy es el día de la gratitud con ellos. Hoy es el día de la gratitud con el ministerio del sacerdocio, aquellos hombres que el Señor no son los más perfectos. Porque si el Señor hubiera querido dejarle este ministerio del sacerdocio algo perfecto, lo hubiera dejado a los ángeles, que ellos son perfectos y no conocen la imperfección. Pero Dios se lo dejó a los hombres, que somos todos de lo mismo, hechos de lo mismo, hombres imperfectos. Nadie es perfecto en este mundo. No. Los ministros también son de carne y hueso como cualquiera de ustedes, sienten lo mismo. Entonces, nadie es perfecto. Entonces, hoy es el día para que usted felicite a sus sacerdotes, a su obispo o a sus obispos, a sus ministros. Que el Señor derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañó, y la Virgen María también sea su compañera. A las 4 de la tarde estaremos transmitiendo la celebración de la Cena del Señor, y a las 7 de la noche la adoración eucarística en el monumento en este Jueves Santo. Un feliz día y la Virgen los acompañe.